En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar en este día el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del 53 al 56. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que le dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida Trinidad, familia del cielo, qué privilegiados somos al tener tu predilección, tu llamada, tu delicadeza, al llamarnos tempranito, apenas despertar, para estar con cada uno de ustedes. Padre, Hijo, Espíritu Santo, fuente de esperanza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dinos cuál es tu voluntad, tu querer, que podamos hoy tocar tu gracia y ser sanados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito es el Evangelio de Marcos en esa intencionalidad de darnos a conocer a Jesús, Maestro, formador de discípulos, para que nos convirtamos como los 12 discípulos aprendices, que luego serán enviados como apóstoles, con el poder del Señor para anunciar el Evangelio, para instaurar el reino, para completar la obra que Jesús vino a realizar a este mundo. Siéntete amadísimo, privilegiada, buscada por Dios. Esto nos da una identidad tan fuerte que se convierte en un ancla. Este año jubilar 2025 es el año de la esperanza, llamado así por el Papa Francisco. Se nos invita a renovar en nosotros la virtud de la esperanza, como una consecuencia lógica de tener a Dios en el corazón. Quien tiene a Dios, nada le falta. Quien tiene a Dios tiene un ancla espiritual. El ancla era y es usada por los navegantes para afincar, para quedarse ya en ese lugar y no ser balanceados por las tormentas. Si no tenían el ancla, podía ser que la barquita fuese corriendo, corriendo, corriendo y de nuevo encontrarse en alta mar, sometida al azote de las tormentas. El ancla para los primeros cristianos era, incluso en las catacumbas, símbolo del cristianismo, de los que seguían a Jesús. Bueno, pues Marcos es por excelencia el evangelio del discipulado, de los seguidores de Jesús. Y aquí estamos en este capítulo 6, pero si nos damos cuenta, va Marcos mostrando una travesía evangelizadora de Jesús. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 1.
Aquí encontramos una pregunta muy importante. La pregunta por la identidad de Jesús. ¿Quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? Y cuando la gente hace esa pregunta, allí están los discípulos de Jesús, que ya habían sido elegidos en Marcos 3. Los eligió y los llamó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. De modo que estos 12 ya iban tras Jesús como sus íntimos, como sus allegados, que debían conocerlo. Surge esta pregunta, ¿no es el carpintero? ¿Quién es este? Inmediatamente en el versículo 7 de ese mismo capítulo 6, vemos que Jesús recorre pueblos, recorre ciudades, itinerante, misionero, y envía a los 12. Y estos 12 enviados resulta que sanan como Jesús y tienen el poder como Jesús de expulsar a muchos espíritus inmundos, malos. De ese modo, para que tú vayas siguiendo el texto, por el versículo 30, Jesús se reconoce a sí mismo como un profeta, como el pastor. Cuando vuelven los discípulos a contarle todas las maravillas que han hecho, Jesús les dice, está muy bien, felicidades, pero vámonos aparte a un lugar tranquilo, a descansar, a orar. Otro de los rasgos que Marcos destaca de la personalidad de la figura de Jesús. Un Jesús misionero, pero también un Jesús que hace oración, que se retira a solas con el Padre. Fíjense cómo Marcos nos va perfilando esa identidad de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos y al conocerlo nos enamoremos de él. Y al enamorarnos, lo reproduzcamos, queramos ser como Jesús, imitarlo. Bueno, seguimos la travesía y en el versículo 35 dice que ya se había hecho tarde, la gente estaba escuchando la predicación de Jesús, pero Jesús se da cuenta de que están hambrientos, los discípulos los quieren despachar, pero Jesús dice, no, denles ustedes de comer, esta gente tiene hambre. Jesús multiplica los panes y los peces. Estando en tierra, esto es importante, ver allí en medio de ese campo inmenso, la tierra. Jesús allí manifiesta su poder. Pero luego, versículo 45, obliga a Jesús a que los discípulos suban a la barca, que lo acompañen. Ahora ya no en tierra firme, sino en barca en medio del mar. Se desata la tormenta, viene el susto, viene el miedo, los discípulos tiemblan y le gritan a Jesús, ¿no? Sálvanos. Y Jesús les responde, pero ¿no han visto lo que he hecho yo? Ustedes han expulsado demonios en mi nombre, han visto cómo he multiplicado los panes y ahora tienen miedo, no creen. ¿Qué pasa aquí? Ese es el contexto. De modo que Marcos nos va mostrando la identidad de Jesús, lleno de poder, lleno de gracia, y a la vez el desdén de los discípulos de que no creen todavía. Aunque han visto el poder, ellos tiemblan, ellos dudan. ¿Quién eres, Señor? Que hasta el viento y el mar te obedecen. Así llegamos al versículo 53 al 56. ¿Qué pasa aquí? Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Imagínense la experiencia de los discípulos con todo lo que ha pasado. Imaginen cómo andaría su corazón en un vaivén de sentimientos. Por una parte, han visto cosas insólitas. Ellos mismos han visto huir a los demonios por la presencia de Jesús, porque ellos les ordenaban que salieran y liberaran
a la gente, pero también han sido presos del miedo, de la angustia, el miedo a la muerte. Es decir, su fe va en un altibajo, sube y baja. ¿Verdad? Que en ese aspecto nos identificamos con ellos. ¿Cuántas cosas sucedieron este fin de año pasado? ¿Cuántas situaciones familiares, personales? ¿Cuántos retos? ¿Cuántos vaivenes? ¿Cuántas tormentas? ¿Cuántos milagros también? Hemos sido testigos de cosas realmente extraordinarias. Y así terminamos el año. Y empezó enero y va el tiempo que vuela. Pero van sucediendo a nuestro alrededor circunstancias. También internamente. Vamos siendo presos de la angustia, del miedo, de la duda. O también de proyectos, de anhelos. ¿Qué será este año jubilar? ¿Y qué será el próximo mes? ¿Y qué haré de manera personal, comunitaria, en mi formación como discípulo? Algunos inician un nuevo curso de formación en el seminario, en los grupos parroquiales. ¿Qué será? ¿Qué será? Tenemos preguntas, tenemos certezas también. Bueno, pues ahora, ya tocando tierra, ya de nuevo ahí donde podemos controlar las cosas, tal vez, donde podemos rebobinar y decir qué ha pasado. Bueno, apenas se bajan de la barca, la gente reconoce a Jesús. ¿Qué hacen? Corrieron a dar la noticia a toda aquella región. Marcos enfoca aquí, ¿no? El reflector en la persona de Jesús. Y esto para nosotros es muy significativo. ¿Dónde debe estar enfocada tu vida? En Jesús. Pase lo que pase, digan lo que digan, aunque seamos perseguidos por circunstancias negativas, difíciles, ¿dónde debe estar centrada nuestra mirada? En la persona de Jesús. Hagamos como la gente. Esta gente que había visto lo que Jesús había hecho, decía, a mí no se me escapa Jesús. Yo ya sé dónde está la clave. Está en Él. Ese que decían no es el carpintero, ha demostrado ser un Mesías, un profeta. Vamos. ¿Por qué ir a buscar la vida, la felicidad donde no está? ¿Para qué entretenernos en afanes mundanos que al fin y al cabo no nos dejan nada? Llega la muerte y te vas tal y como llegaste y no sabes cuándo. Si eres joven, a mediana edad, si tienes 95 años, Dios te llama. Así que la gente va y corre donde está Jesús. ¿Qué tienes que hacer hoy en este día? Y durante toda la semana y durante toda tu vida, ir a Jesús. Ahí está el ancla. La esperanza es Él. Empezaron entonces a traer a los enfermos, a los más débiles, a los vulnerables, en sus camillas al lugar donde estaba Él. Los que podían correr, corrían, pero otros se percataban de los débiles, de los enfermos, paralíticos, armaban camillas, improvisaban formas, pero allá llegaban. Qué fe, ¿verdad? Creo que este dato es importante porque nos plantea un contraste. La fe de la gente que no andaba con Jesús y la fe de los discípulos que recibían formación especial y que hasta poder de Jesús habían recibido. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cosas, verdad? Aquellos de los que no se esperaba fe terminan creyendo. Y en cambio, los más cercanos dudan, tiemblan y no creen a Jesús. Para nosotros los consagrados,
para los que nos formamos en un seminario, en una casa de apostolado. Ahí está, lo tienes a la mano. La capillita, al menos aquí en mi caso, está aquí. Tengo dos, a pocos metros. Y ahí está el Santísimo. Pero a veces, estando tan cerca, dudamos. Nuestra fe es débil. Teniendo la palabra de Dios, pues parece que estamos distanciados. Seamos entonces como esta gente que ha oído y que dice, yo no me la pierdo. Es más, dicen, y yo llevo a este enfermo, yo llevo a mi primo. ¿No? Hay algunos de ustedes que han invitado a sus amigos de comunidad. Hoy aquí en este grupito tenemos por primera vez algunas personas que se han conectado. ¿Por qué? Porque el amigo dijo, ven, ven, que te va a ayudar la predicación. Lo subieron a la camilla y lo han traído aquí. Eso hace el misionero, eso hace el discípulo. Y yo en mi vida, en mis 50 y tantos años que acabo de cumplir, si me preguntas, Nubia, ¿a ti qué te hace feliz? Yo no lo pienso dos veces y digo, me hace feliz la palabra de Dios. Yo gozo, disfruto la palabra de Dios al predicarla. Amo la palabra de Dios. Es ese lugar de encuentro con Jesús. Y me siento obligada, impulsada. Es mi deber darla, anunciarla, enseñarla. Qué tesoro tan grande enseñar a otra persona a orar. Porque es llevarla a la fuente para que ya no esté más angustiada, dudosa, desequilibrada, dividida, en pecado. La palabra de Dios sana, cura y promete. Cumple lo que promete. Versículo 56. En todos los lugares a donde iba Jesús, pueblos, ciudades o aldeas, Jesús va a todos los lugares, a todas las edades. Jesús omnipresente, Jesús compasivo, Jesús recorriendo las etapas de tu vida. Ahora que veía yo a mi mamá justo el último día de su vida y que pasé toda la mañana con ella, cantándole, orando, leyendo salmos, animándola. Mamá, el buen pastor te espera, abrázalo. En un abrir y cerrar de ojos estarás con él, no tengas miedo. Mamá, las puertas del cielo se abren para ti. Dale, salta a su abrazo. Para mí era evidente la promesa de Jesús. Jesús que la recibió a ella en su bautismo, en su primera comunión. Ahora a sus 95 años era fiel, la volvía a recibir. Estaba allí. No hay nada más certero que Jesús. Jesús, Jesús, Jesús en nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida. Ahí está Él, al principio, al final, alfa y omega. Ahora dice la palabra que le rogaban, la gente le pedía que al menos permitiera que le tocaran un pedacito, el fleco de su manto, ¿no? Para los judíos es el tzitzit, creo que por aquí lo tengo, se los quiero compartir, ¿no? Esto, ¿no? En la puntita del manto con el que el judío hacía su oración, aparecían estos flequitos, ¿no? Ese es el tzitzit, ¿no? Y significan o recuerdan la ley de Dios, el cumplimiento
de los mandatos de Dios, la ley de Dios. Entonces la gente decía, si toco este tzitzit, ese pedacito, quedaré sano. Nos recuerda el texto de Marcos, es en Marcos 5, ¿no? El capítulo 5, perdón si no estoy mal, o Lucas, a ver, ya lo vamos a ver. El endemoniado, Jesús resucita a la hija de Jairo, capítulo 5. Bueno, es el texto de la hemorroísa. Y ya luego eh, sí, aquí está, exactamente. Marcos 5, a partir del versículo 25, se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre, es la hemorroísa. Entonces aquí vuelve a aparecer esa puntita, ese manto, ese tzitzit. Vamos a tocar, ¿no? Vamos a tocar el manto de Jesús, este tocamiento, este contacto que para nosotros significa encuentro, el encuentro con Jesús. Vamos a tocar, vamos a dejarnos encontrar por Jesús. No te pierdas de ese tocar. ¿Qué significa tocar? Entrar en contacto con la fuerza salvadora de Jesús. Tocar significa cumple el mandamiento. Haz lo que Jesús te dice. Encuéntrate con Él de corazón a corazón. Eso es orar. No te quedes solo en el conocimiento intelectual. Ya me leí el libro, ya sé de Jesús de Nazaret, ¿no? Hay muchos teólogos que escribiendo acerca de Jesús no saborean, no están enamorados de Jesús, no experimentan el poder sanador de Jesús. Entonces, más bien la invitación es a tocar, a dejarse tocar, a dejarse encontrar. La gente corría y querían tocarlo. Imagínense el apretujón, el alboroto y los discípulos que hacían ahí. Nos dice Marcos de nuevo que ellos no entendían, no se percataban. Que no te pase eso. Estar en las cosas de Dios sin Dios. Estar incluso en un seminario, pero ¿para qué? Para sacar buenas notas, para estudiar, para ser después un evangelizador, sí, pero ¿para qué? Ser una misionera que va, que viene, que hace, no. Cuando estudiamos, por ejemplo, eclesiología, estudiamos y remarcamos el interés del ser de la iglesia. El hacer de la iglesia será efecto, consecuencia, fruto del ser. El ser iglesia. Iglesia, ¿quién eres? Eres sacramento, eres misterio. Entonces, porque eres un sacramento del Dios uno y trino, ahora vas a manifestarlo en los ministerios, en la celebración eucarística, en la catequesis. Lo que quiero decir es qué importante es el ser, que eso no te falte, que eso no se desvirtúe. Eres discípulo, tienes un maestro, eres hijo de Dios que te ama, que te otorga una misión. Bueno, entonces hoy en nuestra meditación personal, la invitación es toca el tzitzit, toca el pedacito, toca a Jesús el manto. Y yo creo que como lo hizo con la hemorroísa, Jesús diría, pero si me tienen aquí, no solo te permito tocar un pedacito de mi manto, es que me entrego a ti, mira, yo me doy enteramente a ti. Cuando comulgas, no solo tocas el manto, sino estás comulgando mi persona, dice Jesús. Y San Agustín decía, estás comiendo, masticando, estás nutriéndote de la persona de Jesús. ¿Qué te falta? ¿Tienes hambre de aceptación, de paz,
de valoración. Toca a Jesús. Él te valora, Él te ama, Él te acepta. ¿Qué te asusta? ¿Qué te atemoriza? Toca a Jesús para que recibas su paz. Cuando Dios está, el primerísimo fruto es la paz. Cuando mi mamá falleció, en su cuartito hicimos un altar, un lugar, un rinconcito de oración, mientras llevábamos sus cenizas a la catedral. Y el equipo paliativo que nos acompañó nos decía, se siente la paz, qué lugar tan bonito. Y toda la casa estaba armonizada en una paz. Y el día de la velación, todo el proceso era una paz, una presencia de Jesús. Y a mí el Señor me lo había prometido meses atrás, cuando yo estaba haciendo oración y le pedía por mi mamá, ¿no? Porque ella pues estuvo los últimos 7 meses con alimentación nasogástrica. Yo le pedía mucho, Señor, cuídala. Y Él me respondió, yo te lo prometo, tu mamá va a morir con mucha paz, sin dolor, en una tranquilidad total. Y así fue. Pero un semblante de paz, de plenitud, de no dolor. Y yo me sobrecogía, yo decía, wow, Dios mío, me estás cumpliendo tus promesas. Así murió mi mamá. Una respiración y ya. Jesús es la esperanza. Jesús sanador. Jesús que se deja tocar por ti para darte lo que necesitas. Qué alegría, qué gozo. Como decía San Agustín, alegrémonos y gocémonos porque el Señor nos elige. Te invito para que ores este texto de Marcos 6, 53 al 56, como siempre lo hacemos, en composición de lugar. Mira a Jesús, cómo hace, qué dice, qué siente. Si te ayuda a ir al contexto, vete, lee unos versículos antes. Escribe hoy a Jesús y dile, Señor, yo quiero tocar el fleco de tu manto y para mí tocarte significa, completa la frase, completa la experiencia. Que así sea.